La Constitución de 1812 se publicó hasta 3 veces en España: 1812, 1820 y 1836. Se convirtió en el hito democrático en la primera mitad del siglo XIX. Trascendió a varias constituciones europeas e impactó en los orígenes constitucionales y parlamentarios de la mayor parte de los estados americanos durante y tras su independencia. La Constitución de Cádiz de 1812 provocó limitar el poder monarca, la abolición del feudalismo, la igualdad entre peninsulares y americanos y finalizó la Inquisición. Sin embargo, la mayor parte de las investigaciones dedicadas a su estudio omiten o minusvaloran la influencia que la revolución liberal y burguesa española tuvo al transformar el imperio colonial español en provincias de un nuevo estado y convertir en nuevos ciudadanos a los antiguos súbditos del absolutismo, y que incluía en su definición de ciudadanos españoles no solo a los europeos o sus descendientes americanos, sino también a las castas y a los indígenas de los territorios de América, lo que se tradujo, en tercer lugar, en su trascendencia para las nacientes legislaciones americanas. Las Cortes abrieron sus puertas el 24 de septiembre de 1810, en el Teatro de la Isla de León, para posteriormente trasladarse al Oratorio de San Felipe Neri, en la ciudad de Cádiz. Allí reunían a los diputados electos, por el decreto de febrero de 1810, que había convocado elecciones tanto en la península como en los territorios americanos y asiáticos. A estos se les reunieron los suplentes elegidos el mismo Cádiz para cubrir la representación de aquellas provincias de la monarquía ocupadas por las tropas francesas o por los movimientos insurgentes americanos. Las Cortes, por tanto, estuvieron compuestas por algo más de 300 diputados, de los cuales cerca de 60 fueron americanos. Un mismo estado para ambos hemisferios en el siglo XIX. En los primeros días hubo propuestas americanas encaminadas a abolir el entremado colonial y poner las bases de un mercado nacional con dimensiones hispánicas, que abarcaran también a los territorios de América, con reducción de aranceles a los productos americanos, apertura de más puertos coloniales para el comercio, etc. Un proyecto anterior en el siglo a la Commonwealth de Gran Bretaña. Los decretos gaditanos tuvieron una amplia repercusión y trascendencia durante las décadas posteriores, tanto en la península como en América. La Constitución fue jurada en América, y su legado es notorio en la mayor parte de las repúblicas, que se independizaron entre 1820 y 1830, y no solo porque les sirvió como modelo constitucional, sino también porque esta Constitución estaba pensada, ideada y redactada para representantes americanos, como un proyecto global hispánico y revolucionario. Parlamentos como el mexicano Miguel Arizpe, el chileno Fernández de Leiva, el peruano Vicente Morales Duárez, el ecuatoriano José Mejía Lérica, entre otros, en los años posteriores se convirtieron en influyentes forjadores de las constituciones nacionales de sus respectivas repúblicas. Sin duda, a ello contribuyó la fluida comunicación entre América y la península, y viceversa. Cartas privadas, decretos, diarios, periódicos, el propio diario de sesiones de Cortes, panfletos, hojas volantes, correspondencia mercantil, literatura, obras de teatro, canciones patrióticas, etc., que a bordo de navíos españoles, ingleses o neutrales informaban sobre los acontecimientos ocurridos en uno u otro continente. Hubo ideas, pero también hubo acción, dado que se provocaron procesos electorales municipales, provinciales y a Cortes, y se verificaron las elecciones, lo cual provocó una intensa politización en ambos espacios. Asimismo, el envío de numerario por parte de consulados de comercio, dueños de minas, hacendados, recaudaciones patrióticas, etc. al gobierno peninsular fue constante e imprescindible para pagar la intervención de los ingleses, así como el armamento de las partidas guerrilleras tras la derrota del ejército español en la batalla de Ocaña, el 19 de noviembre de 1809. Es importante insistir en que estas medidas
contaban con el respaldo de la mayor parte de la burguesía criolla americana, partidaria de los cambios autonomistas y no necesariamente de una independencia que implicase la ruptura completa con la monarquía. La Constitución contiene una declaración de derechos del ciudadano, la libertad de pensamiento y opinión, la igualdad de los españoles ante la ley, el derecho de petición, la libertad civil, el derecho de propiedad y reconocimiento de todos los derechos legítimos de los individuos que componen la nación española. La estructura del Estado se componía de una monarquía limitada, basada en la división de poderes y no en el derecho divino. El poder legislativo. Las Cortes unicamerales representaban la voluntad nacional y poseían amplios poderes. Elaboración de leyes, aprobación de los presupuestos y de los tratados internacionales, mando sobre el ejército, etc. El mandato de los diputados duraba 2 años y eran inviolables en el derecho de sus funciones. El sufragio era universal, masculino e indirecto. El monarca era la cabeza ejecutiva, por lo que poseía la dirección del gobierno e intervenía en la elaboración de las leyes a través de la iniciativa y de la sanción. Las decisiones del monarca tenían que estar hechas por los ministros, quienes estaban sometidos a la responsabilidad penal. La administración de justicia era competencia exclusiva de los tribunales y establecía los principios básicos de un Estado de Derecho. Otros artículos de la Constitución planteaban la reforma de los impuestos y de la Hacienda, la creación de un ejército nacional, el servicio militar obligatorio y la implantación de la enseñanza primaria, pública y obligatoria. Asimismo, el territorio se dividía en provincias, para cuyo gobierno interior se creaban las diputaciones provinciales. Se establecía la formación de ayuntamientos con cargos electivos para el gobierno de los pueblos y se creaba la milicia nacional, a nivel local y provincial. El texto constitucional plasmaba también el compromiso existente entre los sectores de la burguesía liberal y absolutista, al afirmar la confesionalidad católica del Estado. La acción legislativa en las Cortes. Además del texto constitucional, las Cortes de Cádiz aprobaron una serie de leyes y decretos destinados a eliminar el antiguo régimen y a ordenar el Estado como un régimen liberal. Así, procedían a la supresión de los señoríos jurisdiccionales, distinguiéndolos de los territoriales, que pasaban a ser propiedad privada de los señores. Esta apuntaba hacia un tipo de reforma agraria que liquidaba el régimen señorial, pero que transformaba a los antiguos señores, y no a los campesinos, en propietarios de las tierras. También se decretó la eliminación de mayorazgos y la desamortización, con el objetivo de obtener capitales para amortizar la deuda pública. Se votó la abolición de la Inquisición, con una fuerte oposición de los absolutistas y del clero, y la libertad de la imprenta. Finalmente, cabe señalar la libertad del trabajo, la anulación de los gremios y la unificación del mercado. Este primer liberalismo marcó las líneas básicas de lo que debe ser la modernización de España. La revolución iniciada en Cádiz suscitó la contrarrevolución fernandina. El 4 de mayo de 1814, el recién restaurado rey Fernando VII decretó la disolución de las Cortes. El día 10, el general Leguía tomó Madrid, militarmente proclamando a Fernando como rey absoluto. Previamente se había gestado todo un clima de bienvenida popular. Fernando VII se opone a los decretos y a la constitución de las Cortes de Cádiz, porque significan el paso de un Estado absolutista a uno constitucional. Es obvio, pero también hay que subrayarlo con énfasis, porque tras los decretos de igualdad de derechos y de representación, tras una constitución para ambos hemisferios, y tras decretar la constitución de un Estado nacional en el cual los territorios americanos se integraban como provincias, la corona perdía no solo su privilegio absoluto sobre el resto de individuos, sino las rentas de todo el continente americano que pasaban directamente a poder del aparato administrativo estatal y no del monarca. Al establecer el nuevo Estado nacional una sustancial diferencia entre la hacienda de la nación y la hacienda real. No podría consentirlo Fernando VII. Por otra parte, la representación política y la igualdad de derechos de los americanos se tradujo en una reivindicación de soberanía que colisionaba con la nacional, al estar esta concebida por los liberales peninsulares como única, central y soberana. El conflicto se estableció no solo entre un rey absoluto y la soberanía nacional y sus instituciones y representantes, sino también en una concepción centralista del Estado, basada en el Gobierno de Madrid, y una descentralizada.
Nada nuevo en el universo de las revoluciones burguesas podría incluirse, pero la cuestión es que no era estrictamente solo una revolución española, si se precisan no solo la nacionalidad, sino también los territorios del Estado en cuestión. Hasta la década de 1820, la mayor parte del criollismo era autonomista, no independentista. Podía asumir una condición nacional española, pero a cambio de un autonomismo en América para todas las cuestiones de política interna, lo que implicaba la descentralización política y las libertades económicas. Para lograr sus pretensiones, los americanos planteaban una división de la soberanía a tres niveles: la nacional, representada en Cortes; la provincial, depositada en las diputaciones; y la municipal, que residía en los ayuntamientos. Esta triple división de la soberanía, combatida por los liberales peninsulares, se legitimaba en los procesos electorales. Con estas propuestas, el autonomismo americano estaba planteando un Estado nacional no solo con caracteres hispanos, sino también desde concepciones federales. Los americanos depositaron toda la organización del Estado en la capacidad representativa y administrativa de las diputaciones provinciales como instituciones capaces de canalizar, administrar y recaudar las pretensiones y necesidades del criollismo de cada provincia. Esto provocó una doble reacción. Por una parte, el rey se opuso al federalismo, dado que los estados, que eran federales o confederales, tenían la república como forma de Estado, los Estados Unidos de América y Suiza. Pero además, federalismo era sinónimo en aquellos momentos de democracia, asociada a elementos de disolución del Estado absolutista y por ende tachados de anárquicos. En segundo lugar, la propuesta federal de los americanos provocó una reacción cada vez más centralista entre los liberales peninsulares, que insistían en que la soberanía nacional, al ser indivisible, no podía delegarse en modo alguno en diputaciones provinciales, y la maquinaria administrativa debería ser manejada solo desde la península. Tras la década absolutista, frustrada la opción autonomista gaditana, el nacionalismo ultramarino optó por la insurrección armada, lo que condicionó la situación final revolucionaria española hasta el triunfo de las independencias continentales americanas en 1825.